Bienvenidos a este análisis sobre la brecha entre la normativa teórica de los derechos humanos y la realidad del conflicto en las aulas de Colombia. En esta ocasión vamos a analizar el artículo titulado Educación en Derechos Humanos, cómo el sistema colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos, de las profesoras María Isabel Valencia y Marcela Domic. Este episodio es producido por Anderson Quevedo y Eduard Díaz, docentes y estudiantes de la Maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás. El artículo de Valencia Montero y Aravena Domic hace un diagnóstico estupendo, pero hoy vamos a ir al grano con sus debilidades. La primera es que identifica la desconexión entre teoría y práctica, pero propone soluciones demasiado abstractas. El texto critica que en asignaturas como Ciencias Sociales se enseñe la Revolución Francesa o la Declaración del 48 sin tocar la violencia local, pero para arreglarlo solo propone términos genéricos como mesas de trabajo. Nuestra sugerencia es aterrizar esto. Los derechos humanos no pueden ser memorizar hitos europeos, deben ser un ejercicio de reflexión sobre el entorno inmediato. En vez de semanas de historia europea, el currículo debería incluir casos del conflicto armado colombiano o informes de las comisiones de la verdad locales. Otra idea potente es el uso de la historia oral. Imagina a los alumnos entrevistando a sus abuelos sobre cómo se han defendido sus derechos en su municipio. Así, el docente deja de ser un orador en una tarima para ser un facilitador que conecte la dignidad humana con la supervivencia local. Pero ojo, esto da vértigo, no se puede lanzar a los alumnos a investigar traumas sin preparación emocional. El artículo debe incluir protocolos de mediación y reglas de empatía para evitar la revictimización en el aula. Esto nos lleva a la segunda debilidad, el voluntarismo mágico. El documento pide una pedagogía transformada, pero no evalúa si es viable en una escuela rural con hacinamiento o presencia de actores armados. Es como querer instalar un software avanzado en un ordenador de hace 20 años con la pantalla rota. En contextos de escasez, la innovación debe basarse en herramientas dialógicas básicas. Por ejemplo, usar un conflicto por el balón en el patio como una metáfora de los conflictos por la tierra a nivel nacional. Es usar lo que se tiene a mano para enseñar mediación. Y no podemos olvidar el elefante en la habitación, la seguridad. Un maestro que cuestione el poder en zona de conflicto se pone una diana en la espalda. Por eso, la enseñanza debe operar bajo un paraguas de protección colectiva, acordando el currículo con las juntas de acción comunal para pasar del riesgo individual al escudo social. Esto nos lleva a la segunda debilidad, el voluntarismo mágico. El documento pide una pedagogía transformada, pero no evalúa si es viable en una escuela rural con hacinamiento o presencia de actores armados. Es como querer instalar un software avanzado en un ordenador de hace 20 años con la pantalla rota. En contextos de escasez, la innovación debe basarse en herramientas dialógicas básicas. Por ejemplo, usar un conflicto por el balón en el patio como una metáfora de los conflictos por la tierra a nivel nacional. Es usar lo que se tiene a mano para enseñar mediación. Y no podemos olvidar el elefante en la habitación, la seguridad. Un maestro que cuestione el poder en zona de conflicto se pone una diana en la espalda. Por eso, la enseñanza debe operar bajo un paraguas de protección colectiva, acordando el currículo con las juntas de acción comunal para pasar del riesgo individual al escudo social. Finalmente, el texto se queda corto en propuestas de política pública. No basta con decir que el profesor debe cambiar, el sistema debe cambiar. Proponemos 3 cambios legales sistémicos. Primero, formación docente continua y obligatoria en derechos humanos, pero basada en laboratorios prácticos de mediación, no en PDFs teóricos. Segundo, coevaluación comunitaria.
que la nota de sociales dependa también de una asamblea de padres que evalúe el clima de derechos en el colegio. Tercero, descentralización. Que el ministerio no dicte todo desde Bogotá, sino que dé autonomía financiera y curricular a las regiones para que diseñen su propia enseñanza según su contexto, ya sea en la costa o en una zona de posconflicto. Para recapitular, el diagnóstico es lúcido al ver la fragmentación del sistema, pero para transformar la realidad necesitamos operativizar la memoria, adaptar la pedagogía a la escasez rural y diseñar mecanismos sistémicos de protección y evaluación. Este trabajo tiene un potencial enorme. Por nuestra parte, aportamos estas reflexiones a la discusión. Nos escuchamos en una próxima crítica.